When evaluating potential hires for your small business, it's essential you look beyond resumes. Sure, a candidate may appear impressive on paper, but understanding the person is crucial. LinkedIn, the world's largest professional network, provides a complete view of your candidate's skills, experiences, and interests. With LinkedIn's up-to-date data, you can be confident that you really know who you're hiring. Post your free job at linkedin.com/achieve. That's linkedin.com/achieve. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Hoy quiero invitarte a explorar el verdadero significado de la fe según la Biblia. Quiero que reflexionemos juntos sobre cómo la fe no es algo estático, ni una simple idea en nuestra mente, sino una realidad que impacta nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra forma de vivir. La fe es una relación viva con Dios, que se nutre a través de su palabra, se fortalece en medio de las pruebas y se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. A lo largo de este video, exploraremos cómo la fe verdadera va más allá de simplemente creer en Dios. Vamos a ver cómo la fe nos llama a confiar en Él, a actuar conforme a su voluntad y a ver su mano en todas las circunstancias de nuestra vida, tanto en los momentos de calma como en las tormentas. La fe verdadera no se mide por la ausencia de dificultades, sino por cómo nos mantenemos firmes en ellas, confiando en su propósito divino. Y en este camino de fe, quiero invitarte a seguir este canal. Al hacerlo, no solo recibirás contenido que te inspirará y te motivará, sino que juntos vamos a crecer espiritualmente, compartiendo reflexiones profundas y aplicando las enseñanzas bíblicas a nuestra vida diaria. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios de manera accesible y relevante para todos, especialmente para aquellos que buscan una conexión más profunda con Él. Así que si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo, no solo por el beneficio que esto trae al canal, sino porque este paso es una señal de tu deseo de fortalecer tu fe, de caminar con Dios y de ser parte de una comunidad de creyentes que buscan vivir según su voluntad. Juntos, podemos experimentar lo que significa tener una fe viva, una fe que transforma. Espero que este mensaje te motive a quedarte con nosotros hasta el final. Lo que compartiremos aquí no es solo una reflexión teórica, sino algo que puede cambiar tu vida, que puede renovar tu esperanza y fortalecer tu caminar con Dios. La verdadera fe va mucho más allá de reconocer la existencia de Dios. Se trata de confiar en Él con todo nuestro ser, de rendir nuestra voluntad a su soberanía, sabiendo que Él tiene el control y que su propósito es siempre bueno, aunque no siempre comprendamos las razones detrás de los momentos difíciles. En Hebreos 11:1, encontramos una de las definiciones más profundas y significativas de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación nos desafía a ver la fe no como un simple acto mental de aceptación, sino como una certeza interna que no se basa en lo que podemos ver o entender, sino en lo que sabemos que Dios ha prometido. Cuando pensamos en la fe de esta manera, nos damos cuenta de que la fe no se limita a creer que Dios está ahí, o que Él existe. Más bien, la fe es confiar plenamente en Él, especialmente cuando las circunstancias de la vida no son claras, o cuando todo parece estar en silencio. Es en esos momentos de incertidumbre cuando la verdadera fe se pone a prueba, y es cuando debemos aprender a confiar más profundamente en la bondad, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Te invito a reflexionar por un momento. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios, en lugar de solo creer en Él? Tal vez hay situaciones en las que tienes miedo de entregar todo a su voluntad. Quizás sientes que necesitas tener todo bajo control,
Pero Dios te está invitando a rendir esos controles a Él. En este proceso, la fe no es solo aceptar que Dios está en control, sino creer que su manera de hacer las cosas es siempre la mejor, incluso cuando no entendemos los detalles. Imagina por un momento que estás enfrentando una situación difícil, una prueba que parece demasiado grande para ti. ¿Qué significa confiar en Dios en medio de eso? Significa rendir tu ansiedad, tus dudas y tus temores a Él, sabiendo que Él no te dejará solo. Significa caminar con Él, no por lo que ves, sino por lo que sabes que Él ha prometido. Confiar en que, aunque las cosas no estén saliendo como esperabas, su plan para ti es perfecto y lleno de esperanza. Pero, ¿cómo se manifiesta esta confianza en la vida diaria? Es fácil decir que confiamos en Dios, pero confiar en Él requiere que tomemos decisiones conscientes que reflejen nuestra fe. A veces, confiar en Dios significa actuar cuando no tenemos todas las respuestas, caminar por fe y no por vista. Es vivir con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y trabajando todas las cosas para nuestro bien, aunque no siempre lo entendamos de inmediato. Cada vez que tomamos un paso de fe, cada vez que decidimos confiar en Él, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y profundizando nuestra comprensión de su amor y poder. La fe es más que creer que Dios puede hacer algo. Es confiar plenamente en su capacidad y voluntad para hacerlo, incluso cuando no sabemos cómo ni cuándo. Así que, al pensar en tu propia vida, en tus propios desafíos, te invito a dar un paso de confianza. No solo creas en Dios, sino confía en Él de manera total. Su palabra es fiel, y Él nunca te abandonará. Y al hablar de confiar plenamente en Dios, uno de los aspectos más importantes de esta confianza se refleja en nuestras decisiones y acciones cotidianas. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon. No shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. La fe verdadera no solo se expresa a través de nuestras palabras o pensamientos, sino a través de nuestras acciones. Santiago 2:17 nos recuerda que, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe activa no es algo que solo guardamos en nuestro corazón, es algo que debe reflejarse en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos y en cómo vivimos cada día. Cuando realmente confiamos en Dios, esa confianza se ve en la forma en que actuamos. Nuestras decisiones reflejan lo que creemos. Si creemos que Dios es fiel y que Él proveerá lo que necesitamos, nuestra vida y nuestras acciones lo reflejarán. Tomamos decisiones que están alineadas con su voluntad, buscando su guía y obedeciendo su palabra. Por el contrario, cuando no confiamos completamente en Él, nuestras decisiones pueden verse influenciadas por el miedo, la ansiedad o el deseo de controlar las circunstancias por nuestra cuenta. Reflexiona por un momento. ¿Tus acciones diarias muestran que confías en Dios o que dependes más de tus propias fuerzas? Puede que, en algunos momentos, te cueste actuar con total confianza en su dirección. La vida nos presenta situaciones complejas, decisiones difíciles, y es fácil que nuestra fe sea puesta a prueba. Pero la verdadera fe se muestra precisamente en esos momentos. Es cuando, a pesar de las dificultades o dudas, decidimos confiar en la palabra de Dios y obedecerla.
La fe no es un concepto abstracto, sino que se convierte en algo tangible cuando la vivimos. Las decisiones que tomamos cada día, las pequeñas elecciones cotidianas, revelan nuestra fe. Puede ser en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo afrontamos los desafíos o en cómo vivimos nuestras relaciones. Si creemos que Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede, nuestras acciones estarán alineadas con esa creencia. Es importante recordar que la fe sin obras está vacía. Si decimos que creemos en un Dios que cuida de nosotros y que tiene un propósito para nuestras vidas, entonces nuestras acciones deben demostrar esa creencia. La obediencia a Dios es una manifestación de nuestra fe. No es suficiente con decir que creemos. Debemos vivir conforme a lo que creemos, y eso se refleja en nuestras elecciones. Recuerda, no se trata de ser perfectos. Todos fallamos en algunos momentos, pero lo importante es que nuestra fe nos impulse a volver a Dios, a depender de Él y a caminar con Él en cada situación. La fe genuina no significa que no tengamos dificultades, sino que, a pesar de esas dificultades, seguimos adelante confiando en Él. La fe que transforma vidas es una fe activa, que se manifiesta en cómo vivimos, en cómo enfrentamos los desafíos y en cómo respondemos a las llamadas de Dios. La fe no es solo un sentimiento, es una manera de vivir. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo nuestra fe debe reflejarse en nuestras decisiones y acciones, es fundamental entender cómo esa fe se fortalece a través de las experiencias que vivimos, especialmente en tiempos de pruebas. Un ejemplo claro de fe es el de Abraham, quien por la fe obedeció el llamado de Dios para salir de su tierra hacia un lugar que ni siquiera conocía. Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía detalles específicos del plan de Dios, pero confió en que el Señor tenía un propósito para él. Actuó según lo que Dios le dijo, incluso cuando no veía el resultado inmediato. Su fe se reflejó en su obediencia, y esa obediencia fue un acto de confianza total en Dios. Este ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios aún sin conocer todos los detalles de su plan? La fe no siempre nos da todos los elementos que deseamos tener antes de dar un paso. Muchas veces, Dios nos pide que confiemos sin tener claridad total sobre lo que sucederá. Pero la verdadera fe se demuestra cuando confiamos en su carácter, en su fidelidad y en su amor. No necesitamos saber todo para dar el siguiente paso. Lo que necesitamos es confiar en que Él tiene el control y que su propósito es bueno. A lo largo de las Escrituras, encontramos más ejemplos de personas que, como Abraham, vivieron por fe. Moisés, por ejemplo, confiando en Dios, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, a pesar de las dificultades y de las dudas que surgieron a lo largo del camino. Noé, quien construyó el arca a pesar de que nunca había visto lluvia, creyó en lo que Dios le dijo y obedeció sin dudar. En cada uno de estos ejemplos, lo que destaca es la confianza total en el plan de Dios, incluso cuando no se veía el panorama completo. Estos héroes de la fe nos muestran que, cuando confiamos en Dios, no se trata de ver todos los detalles o tener un mapa claro de lo que sucederá. Se trata de confiar en su bondad, en su dirección, y actuar en obediencia a su palabra. La fe no es solo algo que sentimos, sino algo que se demuestra a través de nuestras decisiones y nuestras acciones, aún en medio de la incertidumbre. Pero, como veremos más adelante, la fe no solo se demuestra en los grandes momentos, sino también en los pequeños actos de obediencia diaria. La vida de fe no es solo un evento, es un estilo de vida. Cada día, tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fe en las decisiones que tomamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras responsabilidades y en cómo nos enfrentamos a las dificultades. En los próximos minutos, veremos cómo la fe no se limita solo a los grandes momentos,
sino que también se cultiva y se demuestra en lo cotidiano. Nuestra vida de fe no es un evento aislado, sino un caminar constante con Dios, confiando en Él cada día, en cada momento. Las pruebas son una parte inevitable de la vida. Todos enfrentamos momentos de dificultad, de sufrimiento, de incertidumbre. Sin embargo, la perspectiva cristiana sobre las pruebas es profundamente transformadora. La Biblia nos enseña que las dificultades no son señales de que Dios nos haya abandonado, sino oportunidades divinas para fortalecer nuestra fe y dependencia de Él. A través de las pruebas, nuestra fe se purifica y crece, convirtiéndose en algo más firme y profundo. En 1 Pedro 1:7 leemos: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos muestra cómo nuestras pruebas tienen un propósito divino. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es refinada y purificada a través de las dificultades. Cada prueba, aunque dolorosa, tiene la capacidad de fortalecer nuestra confianza en Dios si la enfrentamos con el corazón dispuesto a aprender y a depender de Él. Cuando atravesamos momentos difíciles, nuestra fe se pone a prueba. Nos enfrentamos a la pregunta de si realmente confiamos en Dios, si creemos que Él está en control incluso cuando todo parece estar fuera de nuestro control. Las pruebas nos desafían a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a aferrarnos a la verdad de que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando no podemos ver el final de la situación. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Es en medio de las pruebas donde muchas veces descubrimos cuán profunda es nuestra fe. Cuando todo lo que conocemos se tambalea, cuando la enfermedad, el dolor o la incertidumbre golpean, es cuando más necesitamos recordar que nuestra fe está en algo mucho más sólido que nuestras circunstancias. Está en un Dios que nunca falla, en un Dios que promete estar con nosotros en todo momento, incluso en las sombras más oscuras. ¿Qué significa entonces mantener nuestra fe en medio de las pruebas? Significa, primero, reconocer que Dios no nos ha dejado ni nos dejará. En Salmo 34:17, la Biblia nos asegura: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Dios escucha nuestras oraciones y está cerca en los momentos de angustia. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, podemos estar seguros de que no estamos solos. Él está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos a través de cada dificultad. También significa recordar las promesas de Dios. En Isaías 41:10, encontramos palabras llenas de consuelo y esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio de que, en cada prueba, Dios nos está sosteniendo con su mano poderosa. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él está con nosotros, y su presencia nos da la fortaleza para perseverar. Pero las pruebas también nos enseñan paciencia. En Santiago 1:3-4, se nos recuerda que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una virtud que se cultiva en medio de las dificultades. En lugar de desesperarnos, podemos aprender a esperar en el tiempo de Dios, confiando en que Él tiene un propósito en cada momento de nuestra vida, incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas. La fe se fortalece en medio de las pruebas porque, al enfrentar la adversidad con la perspectiva correcta, nuestra dependencia de Dios se profundiza. A medida que vemos cómo Él obra en nuestras vidas, nuestra fe crece, y nos damos cuenta de que, al final, las pruebas no solo sirven para probar nuestra fe, sino para hacerla más fuerte y más genuina. Sin embargo,
es esencial recordar que no estamos llamados a enfrentar las pruebas solos. Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y la comunidad de creyentes para apoyarnos. Cuando la carga parece demasiado pesada, podemos orar y buscar el apoyo de otros hermanos en la fe. En medio de las dificultades, podemos encontrar consuelo y fortaleza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros, refinando nuestra fe y ayudándonos a crecer. La fe no se desarrolla en el vacío. Necesita ser alimentada, cultivada y fortalecida continuamente. Una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través de la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro de instrucciones, sino que es la fuente misma de la vida espiritual. Es allí donde encontramos las promesas de Dios, su dirección y su consuelo en tiempos de necesidad. Si deseamos que nuestra fe crezca y se mantenga firme, debemos nutrirla a través de una relación constante con las Escrituras. En Romanos 10:17 se nos recuerda que, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos deja claro que la fe no es algo que se pueda lograr por nuestros propios esfuerzos o pensamientos. La fe verdadera viene de escuchar y recibir la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, estamos permitiendo que su verdad penetre en nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más nuestra fe se fortalece, porque su palabra es viva, activa y capaz de obrar en nosotros de maneras profundas. Es importante destacar que no basta con leer la Biblia por obligación o por costumbre. Para que la fe se fortalezca, necesitamos una actitud de hambre y sed por conocer más de Dios. Debemos acercarnos a su palabra con un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a ser transformados. La Biblia no es solo un conjunto de reglas o enseñanzas. Es la revelación de un Dios que desea tener una relación personal con nosotros. En 2 Timoteo 3:16-17 leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una invitación a no solo leer, sino también a dejar que la palabra nos moldee, nos enseñe y nos prepare para vivir de acuerdo con los planes divinos. Cuando leemos la Biblia, no estamos simplemente adquiriendo conocimiento. Estamos fortaleciendo nuestra fe, porque cada promesa que encontramos nos recuerda la fidelidad de Dios. Cada enseñanza nos guía para vivir de acuerdo con su voluntad. Y cada historia nos muestra cómo Él ha obrado en la vida de otros. A través de la palabra, nuestra fe se alimenta, porque podemos ver cómo Dios se ha mantenido fiel a lo largo de la historia, y esto nos da la seguridad de que Él continuará siendo fiel en nuestra vida también. Además, la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. En momentos de desesperación, cuando nuestras emociones nos desbordan, o cuando las circunstancias parecen opacar nuestra visión, la Biblia es el ancla que nos mantiene firmes. En Salmo 119, 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, y nos muestra cómo podemos caminar en fe, aun cuando no sabemos qué nos depara el futuro. La fe también se nutre a través de la meditación de la palabra. No basta con leerla, es necesario reflexionar en ella, pensar en cómo se aplica a nuestras vidas y cómo podemos vivir de acuerdo con lo que aprendemos. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La meditación de la palabra es un acto consciente de dejar que las verdades de Dios se arraiguen en nuestro corazón, y eso solo se logra con tiempo, dedicación y una disposición para escuchar a Dios. Además, cuando nutrimos nuestra fe con la palabra de Dios, también nos fortalecemos espiritualmente.
Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo la palabra puede ser nuestra fortaleza en tiempos de tentación y debilidad. En Mateo 4:4, cuando Satanás le ofreció a Jesús tentaciones, él respondió citando las Escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solo es para momentos de alegría o paz, sino también para cuando enfrentamos pruebas o tentaciones. Es la espada del Espíritu que nos permite resistir al mal y permanecer firmes en nuestra fe. Es esencial que hagamos de la palabra de Dios una prioridad en nuestra vida diaria. Si deseamos que nuestra fe crezca y se fortalezca, debemos buscar a Dios a través de su palabra, meditar en ella, vivirla y confiar en que su verdad es la guía para nuestras vidas. A medida que lo hagamos, veremos cómo nuestra confianza en Él aumenta y cómo nuestra fe se convierte en un fundamento firme que nos sostiene en cualquier circunstancia. La fe es un acto de confianza, pero también es un acto de paciencia. Confiar en Dios implica esperar en sus tiempos, aunque no siempre entendamos ni podamos prever cuándo o cómo responderá a nuestras oraciones. El reto de la fe es que no solo creemos en que Dios tiene el poder de actuar, sino que confiamos plenamente en que Él lo hará en el momento adecuado. A veces, la respuesta de Dios no llega cuando nosotros esperamos o de la manera en que imaginamos. Pero la fe nos llama a descansar en la certeza de que Él tiene el control de todo y que su tiempo es perfecto. El Salmo 40:1 nos da un ejemplo claro de esta espera confiada. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Aquí vemos que el salmista no solo estaba esperando, sino que estaba esperando pacientemente. Esto implica que no se estaba inquietando, ni apresurando el proceso, sino que confiaba en que Dios estaba actuando detrás de las escenas. La espera activa es una parte fundamental del caminar cristiano. Es esperar con esperanza, con la certeza de que Dios no se olvida de nosotros y de que Él está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe nos enseña que la espera no es en vano. Cuando confiamos en Dios podemos esperar en Él con una esperanza firme, sabiendo que nuestras oraciones no caen en el vacío. Dios escucha cada oración, ve cada lágrima, y conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. La diferencia radica en que a menudo su respuesta llega en el tiempo perfecto, no en el momento que deseamos, pero siempre en el mejor momento para nuestra vida. Cuando nos encontramos en tiempos de espera, podemos sentirnos tentados a actuar por nuestra cuenta, buscando soluciones rápidas o tomando decisiones precipitadas. Sin embargo, Dios nos llama a esperar pacientemente. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Este tiempo de espera es una oportunidad para crecer en fe, para aprender a confiar más en Él y para fortalecer nuestra relación con Él. Es en esos momentos que nuestra fe es puesta a prueba.
y la paciencia se convierte en una virtud que Dios cultiva en nosotros. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para aquellos que esperan en el Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que en el tiempo de espera, Dios no solo nos da la paciencia necesaria, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante. No estamos esperando de manera pasiva, sino activa, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y que su poder nos sostiene. Esperar en Dios también significa confiar en su sabiduría y en su plan perfecto. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la historia. Cuando esperamos en Él, estamos reconociendo que su perspectiva es mucho más amplia y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El tiempo de espera puede ser incómodo, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que su plan es mucho más grande y mejor de lo que podríamos haber planeado por nosotros mismos. A veces, la espera puede generar dudas o incertidumbre, pero es importante recordar que la fidelidad de Dios nunca falla. La fe que espera no se trata solo de esperar pasivamente, sino de seguir avanzando en la confianza de que Dios tiene el control. Durante este tiempo, podemos seguir confiando, buscando su voluntad, orando y permaneciendo firmes en la fe. La espera nos enseña a depender de Dios y a esperar en Él con esperanza, sin desesperarnos. En nuestra vida diaria, podemos ejercitar esta paciencia al recordar las promesas de Dios. Él no nos ha dejado solos, y siempre está trabajando en nuestro favor. La espera puede ser difícil, pero es en ella donde nuestra fe crece y se fortalece. En lugar de enfocarnos solo en la espera, debemos enfocar nuestra atención en aquel que nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. En medio de nuestras luchas y dudas, recordar la fidelidad de Dios es una de las prácticas más poderosas para fortalecer nuestra fe. Muchas veces, las circunstancias de la vida nos hacen cuestionar la bondad y la presencia de Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades o parece que las promesas de Dios tardan en cumplirse. Sin embargo, al mirar hacia atrás y recordar cómo Él ha sido fiel en el pasado, nuestra confianza en Él se renueva y se fortalece. El Salmo 103:2 nos invita a no olvidar los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos recuerda que debemos hacer un esfuerzo consciente por recordar y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos desafíos, podemos buscar recuerdos de su fidelidad para reforzar nuestra esperanza y fe en Él. Cuando vemos atrás en nuestra vida, podemos identificar momentos en los que Dios nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha bendecido de maneras que quizás no entendíamos en su momento, pero que ahora podemos reconocer como su mano de amor y cuidado. Ya sea en la sanación de una enfermedad, en la restauración de una relación rota, en la provisión en tiempos de escasez, o en la paz que Él nos dio en medio de la tormenta, estos son testamentos vivos de la fidelidad de Dios. Recuerda las veces que Él te ha respondido cuando más lo necesitabas, o las veces que su presencia te dio consuelo en los momentos de dolor. Estos momentos no son solo recuerdos, son evidencias de que Dios está presente en nuestras vidas y que Él cumple su palabra. Cuando nuestra fe flaquea, podemos mirar estos recuerdos y decir con confianza, si Dios fue fiel en el pasado, Él será fiel nuevamente. Al recordar la fidelidad de Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos nuestros problemas como algo insuperable, sino como oportunidades para ver la mano de Dios moviéndose una vez más en nuestras vidas. Recordar lo que Él ha hecho nos da el valor para seguir adelante, confiando en que Él no nos dejará ahora. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition.
A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spice Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. En Lamentaciones 3:22-23, encontramos una afirmación poderosa sobre la fidelidad de Dios. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este versículo nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Su misericordia no tiene fin, y su fidelidad es una constante que nunca nos abandona. Finalmente, recordar la fidelidad de Dios nos invita a vivir con gratitud. Cada vez que recordamos cómo Él ha sido bueno con nosotros, nuestra respuesta natural es agradecerle y vivir de manera que honremos su fidelidad. La gratitud fortalece nuestra fe, porque nos ayuda a centrarnos en lo que Dios ha hecho y no en lo que aún no ha hecho. Nos anima a vivir en una actitud de dependencia y confianza en Él, sabiendo que su fidelidad nunca nos fallará. Además, depender completamente de Dios no solo se refiere a los aspectos tangibles de la vida, como nuestras necesidades materiales, sino también a las áreas más profundas y espirituales. A veces, luchamos con nuestros propios temores, inseguridades y deseos, pero en esos momentos, Dios nos invita a entregarle todo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras luchas internas. Isaías 55:9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Él ve el panorama completo de nuestras vidas, y aunque no siempre entendamos el porqué de las situaciones que atravesamos, podemos confiar en que su plan es siempre el mejor. Esta dependencia total de Dios también se refleja en cómo enfrentamos nuestras dificultades. Cuando dependemos de Él, no nos desesperamos ante los problemas, sino que los vemos como oportunidades para ver su poder obrar en nuestras vidas. Vivir por fe es vivir con la certeza de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y que todo lo que vivimos es parte de su plan divino. Estamos llegando al final de esta reflexión. Quiero agradecer profundamente por haber dedicado tu tiempo a este momento de reflexión. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que tu fe se haya fortalecido al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido juntos. Ahora, te invito a compartir este mensaje con alguien que también necesite palabras de ánimo y fe. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Al suscribirte, estarás con nosotros en cada video, y juntos continuaremos profundizando nuestra fe y nuestra caminata con Dios. No olvides darle like a este video, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas y a llevar a más personas a conocer la palabra de Dios. También me gustaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Deja tu comentario abajo, comparte tus reflexiones y testimonios. Tu experiencia es importante para nosotros, y eso nos fortalece a diario. Espero verte nuevamente en nuestro próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente, que su paz esté contigo, y que su luz siga iluminando tu camino. Quédate con Dios.